Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Nuevamente vamos a tener en esta ocasión la clase correspondiente al día viernes. Estamos estudiando Colosenses, estamos en el capítulo 2. Quiero de antemano agradecer primeramente a nuestro Dios la oportunidad que nos da de poder tener los medios virtuales para poder reunirnos, para poder meditar en su palabra, para poder edificarnos, hermanos, esperando que esas clases sean de beneficio espiritual, sean de provecho y que nos ayuden a nosotros, hermanos, a crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar inicio, hermanos, en esta tarde, en esta ocasión. Vamos primeramente a ponernos en manos de nuestro Dios a través de la oración, para que sea Él el que nos guíe, el que nos ayude para poder comprender cada día mejor su palabra. Oremos. Amantísimo Padre, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar estudiando su palabra en esta ocasión. Agradecemos los medios que usted pone para que podamos llegar a la escritura. Padre bendito, suplicamos usted nos bendiga y prepare nuestra mente y nuestro corazón como una tierra fértil para poder recibirla, y sobre todo, Padre eterno, que nos dé el discernimiento necesario para poder comprenderla. Denos la oportunidad de que no quede solamente en conocimiento adquirido, sino que podamos ponerlo por obra y compartirlo, Señor, con aquellos que no le conocen. Nuestro Padre bendito, seguimos rogando por la iglesia de su Hijo Jesucristo, especialmente acá en Cozumel y en todos los lugares del mundo. Pedimos, Señor, por nuestras familias, nuestros hermanos, y seguimos rogando también, Padre eterno, para que usted tenga misericordia de nosotros como humanidad y pueda poner un fin pronto, Señor, a esa situación que se está viviendo a nivel mundial. Confiamos en usted, nuestro Señor, y todo eso se lo pedimos y agradecemos a través del glorioso y santo nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, vamos a dar inicio. Recuerden que tenemos una memoria, está basada en el versículo número 8 del capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El propósito, hermanos, de esa memoria, lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, no es solamente llenarnos en nuestra mente de conocimiento o un versículo más para memorizar. Es porque el capítulo 2, hermanos, de Colosenses está basado precisamente en las enseñanzas que se estaban filtrando en la iglesia de Colosas, sobre todo para que los hermanos tuvieran el cuidado necesario. En esta ocasión, hermanos, estaremos continuando con el versículo número 13. Dice de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Qué importante, hermanos, este versículo número 13, al igual, ¿verdad?, que toda la escritura, porque es inspirada por Dios, nos está hablando, hermanos, primero que nada, de la condición del hombre antes de estar en Cristo. Fíjense, hermanos, vamos a retroceder un poquito. Aquellos que son cristianos, que somos cristianos, llevemos nuestra mente antes de ser cristiano. ¿Cómo vivíamos? ¿Cuál era nuestro pensamiento? ¿Cuál era nuestro sentir? Y es ahí, hermanos, donde el apóstol Pablo quiere llevarnos en esta ocasión. Porque nos dice, antes de estar en Cristo, antes de que fuéramos nuevas criaturas, antes de que naciéramos a través de las aguas del bautismo, nos dice, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne. Romanos capítulo 6, en el verso 23, tal vez lo sabemos de memoria, dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sabemos este versículo, hermanos, tal vez de memoria, porque sabemos, hermanos, que la paga del pecado es muerte. La práctica del pecado no nos va a pagar ni siquiera el mínimo. Satanás no nos ofrece ni el salario mínimo por cometer pecado. Y esa parte, hermanos, ¿cuál es nuestra condición antes de estar sin Cristo? La paga del pecado es muerte. El apóstol Pablo lo está mencionando con otras palabras aquí en Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida. Nos dio vida con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué satisfacción cuando salimos de aquellas aguas del bautismo?
sabiendo, hermanos, que el Señor nos ha perdonado todo. Aquellos pecados, hermanos, que cometimos de una manera inconsciente, aquellos que cometimos de una manera consciente, con alevosía y ventaja, aún sabiendo que eran cosas malas y así las hicimos, todo eso nos perdona. Pero hermanos, aquellos que no han tenido la oportunidad de entregarle su vida a Dios a través de la obediencia, a través del bautismo, nuestra condición es esa. De aquí no se trata de señalar pecado o de condenar a nadie. Se trata de analizar la condición en la cual estamos delante de Dios. Fíjense, hermanos, de una manera más clara el apóstol Pablo lo menciona con los hermanos allá en Éfeso. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Se está refiriendo aquí también a Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y dice, continúa en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de cristianos que se están dejando gobernar por el espíritu de desobediencia, por los huesos espirituales de maldad. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Pablo lo menciona en Colosenses como la incircuncisión de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y fíjese cómo lo menciona aquí, hace una separación, lo mismo que los demás. Y no se trata de que haya clases o jerarquías, se trata de la condición espiritual de nosotros delante de Dios. Aquí está Pablo hablándole a los efesios que ya eran cristianos, que nos está diciendo, miren, ustedes fueron rescatados de acá, hermanos, en Éfeso. Lo mismo en esta ocasión para los hermanos en Colosas, y es lo que se mencionó para los hermanos que estaban en Roma cuando les llega esta carta y la leen ellos en el capítulo 6, en el verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, si es que nosotros sin Cristo estamos muertos, y hoy podemos, hermanos, decirlo de esa manera, en Cristo tenemos vida. Y en esta ocasión el apóstol Pablo nos está mencionando, os dio vida juntamente con Él. Ahorita vamos a ver a qué se está refiriendo con eso. De una manera, hermanos, de advertencia, Santiago nos dice en el capítulo 1, en el verso número 15, cuando está hablando de que es bienaventurado aquel varón que soporta la tentación, y nos empieza a decir aquellas cosas, Santiago, el hermano del Señor, y llega el verso 15 y nos dice lo siguiente: entonces la concupiscencia, el mal pensamiento, el mal deseo que hay en nosotros, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, fíjese qué es lo que provoca: da a luz la muerte. Si nosotros relacionamos Santiago 1.15 con Romanos 6.23, vamos a poder entender el proceso del pecado. Y vamos a entender, hermanos, cuál era nuestra condición cuando estábamos sin Cristo. Estábamos en la incircuncisión de vuestra carne. Por eso dice Efesios capítulo 2, en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta que vivíamos en aquel tiempo estando sin Cristo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Y aquí hace la comparación, lo mismo que los demás. No había distinción entre un cristiano que se estaba dejando gobernar por la carne y alguien que estaba completamente sin Dios, sin Cristo, en la condición de muerte, hablando espiritualmente. Porque la gente nos puede ver vivos, vamos, caminamos, respiramos, andamos, hacemos cosas, pues está vivo. Pero por dentro, interiormente, espiritualmente, estamos muertos. Y esa es la diferencia. Porque tal vez nosotros vemos físicamente, pero Dios ve lo que hay dentro del ser humano. Dios conoce aún nuestros pensamientos. Y en esa parte, hermanos, nosotros tenemos que llegar a profundizar. Dice, y vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él.
Y hermanos, eso es para que nos dé gozo, nos dé alegría. No porque seamos diferentes, seguimos luchando. Seguimos teniendo, hermanos, a veces esas concupiscencias, pero dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que no se deja seducir por el pecado. Porque si llevamos ese mal pensamiento a la obra, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ese es el proceso en que un cristiano se va muriendo. Ese es el proceso en el cual nos vamos alejando de Dios. Nos vamos alejando de su voluntad y volvemos a caer en lo mismo en la condición anterior. Por eso dice acá, lo mismo que los demás. No hay diferencia entre un cristiano y un gentil. Alguien que tiene a Cristo y alguien que no tiene a Cristo en su vida. Y se oye feo, se oye fuerte. Y lo vuelvo a mencionar. No se trata de señalar errores. No se trata de señalar pecados o de buscar culpables. Se trata de hacer conciencia, amigos, hermanos, de que solamente a través de la obediencia a la palabra de Dios podemos ser salvos. Solamente a través de la obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, solamente a la obediencia al bautismo, podemos tener vida juntamente con Él. Y no es la vida física, porque esa ya la tenemos. Estamos hablando de una vida espiritual, de una vida eterna que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo. Tenemos nosotros que analizar un poquito la vida del apóstol Pablo, y me gusta cómo lo presenta el autor de Hechos, que es Lucas, cuando nos está narrando la conversión de Pablo. Pablo, cuando está defendiendo su ministerio, cuando está dando testimonio acerca de Jesucristo, ya en el capítulo 22 de Hechos, en el verso 16, está narrando lo que le dijo a Ananías cuando llega a verlo después de que está 3 días ciego, 3 días sin ver nada, y le caen de los ojos las escamas. Le dice a Ananías a Saulo de Tarso en aquel momento: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Lo que le está diciendo Ananías aquí a Saulo de Tarso: ya recobraste la vista, ya hiciste conciencia de tus pecados, ya te diste cuenta de la incircuncisión de tu carne. Y aquí podemos llegar a pensar, hermano René se está equivocando, porque el apóstol Pablo fue circuncidado al 8º día, era de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, hebreo de hebreos, instruido a los pies de Gamaliel. No valía, hermanos, la circuncisión de la carne, porque en Cristo no vale la circuncisión o la incircuncisión. En Cristo vale la obediencia a su palabra. Lo que Él nos está pidiendo ahora es que circuncidemos nuestro corazón, y no hablando de una operación física, de una herida en la carne, hablando espiritualmente. La circuncisión es una limpieza desde el interior, desde los pensamientos, desde los sentimientos, una vida recta y plena y pura delante de nuestro Dios. Pablo se estaba dando cuenta que a pesar de ser circuncidado al 8º día y tener todas sus cartas credenciales como un buen israelita, como un buen judío, tuvo que levantarse y tuvo que bautizarse y tuvo que lavar sus pecados invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Colosenses capítulo 2 en el verso 13: estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. Es bien interesante esa parte, hermanos, porque no hay otro medio, no hay otro modo para ser salvos más que el bautismo. El oír la palabra con fe, la fe acompañada de obras. El bautismo es una obra de fe que podemos nosotros hacer, hermanos, poniendo nuestra confianza, nuestra seguridad en Dios para que perdone nuestros pecados. Y aquí hay que separar algo. Los pecados, hermanos, un robo, un asesinato, van a tener consecuencias sociales, y esas se van a tener que pagar. Si confesamos, la autoridad nos va a procesar por un asesinato, por un robo. Aunque hablando espiritualmente y en nuestra conciencia, Dios ya nos perdonó. Cuando lleguemos a juicio, no vamos a ser juzgados por eso, porque ya Dios ya nos perdonó a través de la obediencia a su palabra, a través del bautismo. Pablo, piensen en Pablo.
Un judío que perseguía a los cristianos. Un judío que dio su consentimiento para la muerte de Esteban. Pablo venía cargando en su cuerpo, en su mente, todos aquellos pecados cometidos en contra de la iglesia, en contra de Cristo mismo, porque el Señor Jesucristo le dijo: no, ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué me persigues? Porque ahora la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Cuando se nos da persecución a un cristiano, están persiguiendo a Cristo mismo. Formamos parte de su cuerpo, por eso nos dio vida juntamente con Él. Y aquí, hermanos, Pablo en Gálatas, en el capítulo 3, lo explica de una manera muy bonita. Verso 26 al 29, dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí marca la diferencia, porque muchas personas han llegado a decir: es que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Por eso dice: vayan y prediquen el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Somos creación de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, hermanos, nos dice Pablo aquí en Gálatas: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y quise mencionarlo hasta el verso 29, hermanos, porque era algo que se vivió mucho en el primer siglo. Los cristianos del primer siglo, perseguidos por los judíos, decían: es que ustedes no tienen parte con nosotros como pueblo de Dios. Y el judío decía: nosotros somos hijos de Abraham, porque venían del linaje de Abraham, eran descendencia de Abraham, hablando sanguíneamente. Pero ahora nos está diciendo: y si somos de Cristo, somos linaje de Abraham. Somos familia, somos descendientes, somos herederos también según la promesa que se le dio a Abraham. Porque Abraham no dice, allá en Génesis 12, no dice: en Abraham va a ser bendito solamente el pueblo de Israel, el pueblo judío. En ti serán benditas todas las naciones. Así que, hermanos, eso nos incluye a nosotros. Pero dice: ahora somos hijos de Dios, sí, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Cristo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre circuncisión o incircuncisión. Es a lo que se refiere aquí en judío y griego. El judío circuncidado, el griego, el gentil, el pagano, incircuncisos. Ya no hay diferencia. Ahora somos hijos de Dios. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros reconozcamos la doctrina de Cristo, que la obedezcamos, y sobre todo, hermanos, que hagamos la circuncisión en nuestro corazón, que es el bautismo, el perdón de nuestros pecados de parte de Dios por creer en Cristo como su Hijo y someternos a Él para venir a formar parte de su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, no hay otra manera, amigos, no hay otra manera. Si queremos la salvación, tenemos que buscarla a través de Cristo. La importancia, nuevamente lo vuelvo a mencionar, del verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. Todo esto son según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Por eso estamos estudiando, hermanos, verso por verso, para que podamos encontrar a la luz de las Escrituras el camino que nos lleva hacia Dios, que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y no son palabras de desechar. Son palabras para tomar en cuenta y para poder llevar a la práctica. Así que todos los amigos que van a ver este video, que están viendo este video, tómenlo en cuenta, considérenlo, porque es la salvación nuestra la que está en juego. Es la salvación nuestra la que depende de la obediencia a la palabra, de hacer la circuncisión en nuestro corazón, de obedecer al bautismo para ser añadidos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice Colosenses, hermanos, en el capítulo 3, en el verso 4. Lo vamos a ver en su tiempo a detalle. El apóstol Pablo escribe:
cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí nos está dejando el apóstol Pablo vislumbrar lo que es nuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando Cristo venga por segunda vez, aquellos que hemos sido bautizados, aquellos que hemos muerto al pecado y que estamos revestidos de Cristo, sabemos que ahora nuestra vida es Cristo. Por eso la importancia de Gálatas capítulo 2, dice Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Si aquel, hermanos, que entregó su vida por mí, ahora debo yo de tener esta vida para Él. Y no se refiere, hermanos, a que hagamos un ministerio como el de Pedro, como el de Juan, como el de Pablo, sino que tengamos una vida en santidad, sino que tengamos una vida de obediencia a la palabra de Dios. No dejarnos llevar por las tradiciones, por los rudimentos, por aquellas cosas, hermanos, que vienen a contaminar nuestra mente. Yo creo que esta situación que estamos viviendo, hermanos, actualmente, es una buena oportunidad para reflexionar qué es nuestra vida. Porque ya nos dimos cuenta que podemos vivir sin fiestas, sin reuniones, estoy hablando socialmente, sin trabajo, sin escuela. Que lo único que realmente importa es hacer la voluntad de Dios. Y si aún, hermanos, esta pandemia acabara con nuestra vida, no hay problema, porque nuestra vida es Cristo. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y la vida que el Señor nos está ofreciendo, dice Colosenses 3 en el verso 4, también seréis manifestados con Él en gloria. No nos está mandando a la condenación, nos está diciendo que la vida nuestra, que es Cristo, está en gloria. Y aquí hay que analizar un poquito el proceso de nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, baja a este mundo, nace como ser humano, vive una vida en santidad, entrega su vida en sacrificio por nosotros, muere, es sepultado, resucita con poder y asciende nuevamente a los cielos, a la diestra del Padre, en gloria. ¿Qué vida nos está ofreciendo? Dice el verso 13, os dio vida juntamente con Él. Que el mismo procedimiento que llevó Cristo es el proceso que vamos a tener nosotros para tener gloria eterna, para estar a la diestra del Padre, para estar con nuestro Salvador. Dice 2 Corintios, el capítulo 5, del 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y aclara. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amigos que nos escuchan, estas clases tienen el propósito de reconciliarnos con Dios, de que volvamos al camino de Dios. Hermanos, no nos alejemos, porque si no vamos a estar siendo lo mismo que los demás. Necesitamos mantenernos firmes en la fe y en la obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice este verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, hermanos, ya no tenemos solamente la imagen del Dios invisible, ya no tenemos solamente la sustancia, ahora sabemos que Dios es Cristo, que Cristo es Dios y es Él quien nos está ofreciendo a nosotros una vida eterna. Si no la hemos aceptado, si no hemos aprovechado, hermanos, es el momento, amigos, es el momento. Es gratis, no cuesta nada. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Solo basta reconocerle como Hijo de Dios, como nuestro Salvador,
negarnos al pecado y ser bautizados para ser añadidos a la iglesia que Él compró con su sangre, por la cual Él dijo: os tomaré a mí mismo y los voy a trasladar al reino de gloria. Por eso dice aquí: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Ahora somos de Cristo y somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron. Esa es la invitación, hermanos, en esta tarde, amigos que nos están escuchando. Verso número 14. El apóstol Pablo, cuando menciona, después de decirnos este importante verso 13, que estábamos muertos en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. ¿De qué manera? Perdonándonos los pecados. Llegamos al verso 14 y nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿A qué acta se refiere? Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, verso 14 y verso 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judío y gentil, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y aquí viene el verso 15. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Me lleva a pensar esto en Pedro cuando llega a la casa de Cornelio. Ya se le había comisionado para que fuera a predicar. Ya había tenido aquella visión del lienzo bajando todos los animales inmundos, impuros, diciéndole: mata y come. Señor, jamás nada impuro ha entrado en mi boca. No llames común, no llames inmundo a lo que Dios ha creado. Llegan y le llaman, ves a predicar, y va y entra a la casa de Cornelio y le dice: ¿no sabes cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil? Dice: pero Dios me reveló que no debo de llamar ni común ni inmundo a lo que Él creó. Y lo acompañaban algunos hermanos. Y es así como nace la primera iglesia gentil allá en Antioquía. Es por eso muy importante, hermanos, conocer un poco de la historia. Dice: Él es nuestra paz. De ambos pueblos, el judío y el gentil, derribó la pared intermedia de separación. Si alguien quería de los gentiles llegar a ser salvo, tenía que hacerse prosélito, pegarse a la ley mosaica. Dice: aboliendo en su carne las enemistades, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y nuevamente dice: y mediante la cruz reconciliar. Dios mandó a Cristo en obediencia al Padre vino, se entregó por amor, para reconciliarnos, para que ahora fuéramos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, su iglesia, y acabó con las enemistades. Por eso en versos anteriores ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay circuncisión, ya no hay incircuncisión, todos somos uno en Cristo. Dice también, hermanos, Gálatas capítulo 5: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Quieres obedecer la ley en un punto? Obedécela en todo, y vas a ser juzgado según la ley. ¿No quieres ser juzgado a la ley, según la ley? Tenemos que obedecer a Cristo. Porque, hermanos, el bautismo es la circuncisión espiritual, la del corazón. El bautismo es mostrar la obediencia a la palabra de Dios. Es creer que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. No solamente del judío, ahora de todos. Nosotros que somos gentiles, ha venido a limpiarnos y a purificarnos a nosotros también.
Ya no tenemos que obedecer esa ley porque nos era contraria. Teníamos que hacer muchas cosas. Nos dice Pablo aquí en Gálatas, si se van a circuncidar, están obligados ahora a guardar toda la ley, hablando físicamente. Llevar sacrificios al templo, ya no hay templo. Llevar sus diezmos. Ahora ya todo eso, hermanos, quedó abolido. Ya todo eso fue clavado en la cruz por el sacrificio de Cristo, perdonándonos nuestros pecados para que podamos vivir ahora para Él. Nos dice también, hermanos, la Escritura, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos a hablar aquí, hermanos, de las cosas que se clavaron en la cruz. Y podemos encontrar, hermanos, en primer lugar, que en la cruz se clavó el cuerpo de Cristo, según lo que nos enseña Mateo 27, 26 y Hechos 2:13. Hay muchos pasajes más que nos hablan acerca de que Cristo fue crucificado. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue clavado en una cruz. ¿Qué más se clavó? Se clavó un letrero, se clavó una causa por la cual fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, 37 y Juan 19 en el verso 19. He aquí el Rey de los judíos. Eso se clavó. Y eso es algo que podemos, en aquel momento se vio físicamente, ¿verdad? Los que estuvieron presentes en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también se clavó el pecado. Esa cruz, hermanos, no solamente llevaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, llevaba clavado el pecado, porque Cristo tiene el poder para perdonarnos nuestros pecados. Era algo que le sorprendía a mucha gente. ¿Quién es este que perdona pecados? El único que nos puede perdonar pecados es Cristo. El único que nos puede perdonar pecados es Dios. Y aquí tenemos 1 Pedro 1:24. Debemos de considerar eso, hermanos. Mirad que nadie os engañe. Cuidado, hermanos. Amigos, no hay nadie más que nos pueda venir a perdonar pecados, sino solo Dios, solo Cristo. ¿Qué más se clavó? La ley mosaica, la ley de Moisés. Por eso nos dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora, a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la ley, hermanos, se acaba. No se acaba el judaísmo, porque quedan todos sus rituales como nación. Pero queremos la salvación, es a través de Cristo. Por eso lo que leímos allá en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. De ambos pueblos, quitó la pared intermedia de separación, nos unió, hizo un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y es lo que Pablo le quiere transmitir a los hermanos en Colosas. El verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero amigos, hermanos, esto lo estaremos viendo, si Dios nos da oportunidad, el próximo viernes. Gracias por su atención. La Iglesia de Cristo en Cozumel, en la calle 27, les manda un saludo, nuestras oraciones por todos ustedes, amigos que estén viendo este video. A la iglesia, seguimos adelante, hermanos. No bajemos la guardia, sigamos orando. Espero que estas clases sean de beneficio espiritual, de ánimo, de edificación, y que nos ayuden, hermanos, para saber todo lo que tenemos estando en Cristo. Nuevamente agradezco a Dios y espero que todos y cada uno de ustedes se encuentre bien y tengamos lo esencial, lo necesario para nuestra vida, y sobre todo espiritualmente, que tengamos a Dios morando en nuestros corazones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.